Bien, buenas tardes a todos. Hoy día vamos a dar un avance de lo que será el curso que se va a desarrollar durante el semestre. Y este curso, digamos, el objetivo fundamental que tiene es sensibilizar, ¿no es cierto?, a los futuros ingenieros que son ustedes, ¿ya? Básicamente, ¿cierto?, el uso eficiente de la energía, ¿ya? Fundamentalmente por el impacto que ya tiene, ¿cierto?, en términos de los efectos medioambientales y también, ¿no es cierto?, de la relevancia que tiene en los costos de la empresa. El usar los recursos, ¿cierto?, energéticos de forma eficiente, ¿no?, permite, ¿cierto?, a las empresas ser más amigables con el medio ambiente y a su vez, ¿no es cierto?, tener una estructura de costos, ¿cierto?, ya más amigable, ¿cierto?, y más también sustentado en el tiempo. Bueno, en lo que sigue, ¿cierto?, veremos el funcionamiento para partir de la máquina a vapor, ¿cierto? ¿Qué, no es cierto?, la máquina a vapor? Es, si se quiere, ¿cierto?, la primera, ¿cierto?, el primer artilugio que logró desarrollar el hombre, que en el pasado, ¿no es cierto?, básicamente, ¿ya?, al hombre, ¿cierto?, y incluso a algunos animales, ¿cierto?, en la suministro de potencia para los diferentes procesos. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, la definición, ¿no es cierto? Tenemos que la máquina de vapor transforma energía térmica del vapor de agua, que se genera a través de calor, ¿ya?, energía mecánica. Lo hace mediante, en este caso, un émbolo impulsado por la presión del vapor que se mueve en el interior de un cilindro. Y ese movimiento, ¿cierto?, que crece el vapor, uno lo transforma, ¿cierto?, ¿ya?, y lo transmite, ¿ya?, para usarlo a posteriori. Ahora, esta máquina, ¿cierto?, es un motor de combustión externa, vale decir, la combustión se produce fuera de ella, ¿ya? Si la quema el combustible hacia afuera, dado que el combustible se quema fuera del cilindro en el que se realiza el trabajo, ¿ya? Nosotros conocemos, ¿cierto?, la máquina de combustión interna, que es los motores de los automóviles. Ahora, esta máquina, ¿cierto?, fue la gran impulsora de la primera revolución industrial, dado que ella reemplazó, ¿no es cierto?, como dijimos antes, a la potencia humana de los animales que se utilizaba, ¿cierto?, hasta entonces en los procesos, ¿ya?, de producción, ¿ya?, tanto en la industria, el campo, la minería y el transporte. Muchos dicen, ¿cierto?, que el símil, ¿cierto?, de ahora con respecto a la segunda revolución industrial, el papel que jugó la máquina de vapor en la primera revolución es equivalente al papel que jugaron los computadores en la segunda revolución industrial, que tiene que ver ya con el uso, el reemplazo, ¿cierto?, o el uso de la potencia, perdón, de la información. Continuando, ¿cierto?, ya, en el ciclo completo del ciclo de vapor pueden distinguirse las tres etapas siguientes. ¿Ya? En la primera, ¿cierto?, el vapor caliente procedente de la caldera entra en el cilindro que se muestra ahí, ¿ya?, a través de una válvula de entrada, ¿cierto?, ¿ya? Vemos, ¿cierto?, que por ahí entra el vapor, ¿no es cierto?, al entrar, ¿ya?, en un recinto, ¿cierto?, viene a presión, empieza a crecer una presión y empieza a mover, ¿no es cierto?, el émbolo hacia un lado, en este caso al lado izquierdo, ¿ya? Bien, luego, ¿cierto?, el vapor se expande y cede parte de su energía, ¿cierto?, la energía que tiene, ¿cierto?, de la presión, ¿no es cierto?, ¿ya?, al émbolo, situado en el interior del cilindro. Si este émbolo empieza a agarrar la presión que está en el vapor, empieza a moverse, ¿cierto? Es decir, la energía que está, ¿cierto?, de presión que está en el vapor se transforma en energía cinética para el cilindro al repasar, movido por la presión, fundamentalmente. ¿Ya? Y ahí está la figura, ¿no es cierto?, ya, donde el vapor se está expandiendo, ¿cierto?, y vemos que el pistón se está moviendo hacia acá. ¿Ya? Bien, una vez, ¿no es cierto?, ya terminados el proceso de expansión, ya, ¿cierto?, el vapor se enfría a esa temperatura, es expulsado a través de la válvula de salida y el cilindro, ¿cierto?, por efecto normalmente de un volante, ¿cierto?, que maneja la inercia de ese volante, hace que el pistón se devuelva porque ya no tiene, ¿cierto?, no tiene esa presión que lo está empujando hacia la izquierda, se vuelve hacia la derecha. Ahí sale el vapor y se reinicia el ciclo, ¿cierto?, nuevamente, ya entra más vapor y así, ¿cierto?, se produce un movimiento ya reciprocal. Bien, bueno, el vapor, ¿cierto?, que sale por la válvula de salida, ¿cierto?, puede ser expulsado a la atmósfera, como ocurría en las antiguas locomotoras de vapor, o bien aprovechado de nuevo, siempre produciéndolo en unas tuberías donde puede condensarse,
pasar de nuevo a estado líquido y nuevamente generar vapor. Bien, las máquinas de vapor fueron utilizadas extensivamente durante mucho tiempo en la industria, en la minería y en los transportes. Aún hoy se le usa ya, pero en muchos menos casos, ¿cierto? Normalmente se le usa en lugares alejados, ¿cierto? Donde no hay otra posible fuente de energía, ¿cierto? Se usa vapor en uso ya bastante escaso, ¿cierto? Y de baja eficiencia realmente. Salvo, ¿no es cierto? Hoy día se le usa también las máquinas, las calderas, ¿cierto? Todavía se usan, por ejemplo, para generar energía, ¿ya? Energía eléctrica. Las plantas termoeléctricas normalmente ocupan, ¿cierto? En cierto sentido, este tipo de procesos aún. Bien, en lo que sigue se describirá la sencilla máquina de vapor que usa un cilindro oscilante. Vamos a describir cuáles son los componentes que quedan. Bueno, la máquina en sí, ¿no es cierto?, consiste en un cilindro sellado por un extremo, en cuyo interior se desliza, ¿no es cierto?, un heno, provisto de un vástago, ¿ya?, que se articula con una manivela que está unida a un eje por el volante de inercia. Este volante de inercia, ¿no es cierto?, es el que hace que cuando el pistón, ¿no es cierto?, o el cilindro está desocupado, se devuelva, lo impulsa de vuelta. La inercia del volante hace que, ¿cierto?, el pistón se devuelva a su posición inicial. Bien, el cilindro y el heno están construidos con el mismo material, preferentemente bronce, ¿cierto?, acero especial, que son aleaciones, ¿cierto?, que reúnen cualidades óptimas, ¿cierto?, para las condiciones que se vayan a estas piezas, vale decir, resistencia se calienta, ¿no?, y también tienen resistencia a esfuerzos mecánicos. Entonces, esos dos materiales se prestan para eso, además que son fácilmente moldeables y o mecanizados. Ya, estos materiales le permiten que estas piezas, ¿no?, soporten muy bien los golpes de fuego o calor. Ya, tienen, ¿no es cierto?, una alta resistencia a esos dos componentes. También, ¿no es cierto?, no se oxidan con el aire o con el agua. Cuestión vital también para que sigan funcionando de buena forma. No entren con problemas de corrosión o cosas por el estilo. Sea mucho más fácil de mecanizar, a lo que se dedican, en las propiedades. Tener un muy bajo coeficiente de rozamiento, como elemento mecánico también, ¿no es cierto?, porque el roce, ¿cierto?, es una pérdida de energía en el fondo, y si tiene un buen coeficiente de rozamiento, ya se reduce ese tipo de pérdida. Bien. El mismo principio, ¿cierto?, se utiliza en el funcionamiento de los cilindros de los motores de combustión. El motor de combustión interna, ¿cierto?, es el mismo principio que un gas que se expande, ¿cierto?, mueve el pistón se transmite como una vela articular, que es lo que se hace, ¿cierto?, hoy en día, ¿cierto?, ¿ya?, en los motores de automóviles, camiones, buses, tractores, etc. Bien, en todo ello, ¿cierto?, lo común es que se utiliza energía cinética de los gases, vapor o, ¿cierto?, gases de la combustión, en el caso de los motores de explosión interno, que se transfiere al pistón y lo hace como gas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el principio fundamental del funcionamiento de la máquina a vapor es el mismo que ocupan, ¿no es cierto?, como tienen los motores actuales de combustión interna. Tanto los diésel. No me sirve el libro, no me sirve el libro. El 56. Ah, ya, no sé. Carlos, mira, el profe debería saber. ¿A qué te referís? ¿A hacer cilindro? ¿Ustedes lo tomaron al funcionar? Ustedes ahora el próximo semestre tienen que tomar porque después está curvado. Ay, no entiendo. No, ya lo entendí. ¿Lo presentaste en la página de calle? No le sé. ¿No te hizo? O sea, no, pero todas las canciones que puse eran de... Puse cruzado.
No, se estaba pescando, mira. Ahí sí, ahí está. Pero que lo había puesto es que la habían tirado mucho de plástico. Yo no quiero ser famosa. Una, tres. El trabajo que ya se hizo, porque no se firmaba. Sí, profe, nos quedó súper bien. Nos quedó súper bien. Súper bien. ¿En qué cosa?